Ángulos, por Sofía Guzmán Ramírez, Universidad del Caribe, matrículas 2003-0075. En la licenciatura de Negocios Internacionales, en la materia de propedéutico de matemáticas, a cargo del profesor Ángel Alejandro Treviner Zápalo. Introducción. En este trabajo presentaré como tema principal a los ángulos, en la que explicaré con detalle qué son, los tipos de ángulos y sus características, la medición de estos, sus principales propiedades y cómo se aplican los ángulos. Es decir, a un ángulo se le llama la amplitud entre dos líneas de cualquier tipo que concurran en un punto llamado vértice. Básicamente un ángulo es la figura formada por dos líneas con origen común, por lo que mi objetivo es mostrar ejemplos a detalle de cómo podemos aplicar este tipo de ángulos, ya sea en balística, navegación, aviación, física, óptica y tipografía. ¿Qué son los ángulos? La palabra ángulo es uno de los conceptos más intuitivos de la geometría y a la vez uno de los más difíciles de definir con claridad. La palabra proviene del latín angulus y esta a su vez de griego, que significa encorvado. Ángulo es un concepto de la geometría para referirse al espacio comprendido entre la intersección de dos líneas que parten de un mismo punto o vértice y que es medido en grados. Un ángulo es la región del plano comprendido entre dos semirectas con origen común. A las semirectas se les conoce como lados y al origen común como vértice. En otros casos se hace referencia a la abertura que conforman dos lados que parten de ese punto común o se centran en el giro que da al plano respecto de su origen. Aquí una imagen, es decir, un ejemplo. De ángulos. Grado sexagesimal. Es la amplitud del ángulo restante de dividir la circunferencia en 360 partes iguales. Es decir, un grado es igual a 60 minutos, este es igual a 3600 segundos. Un minuto es igual a 60 segundos. Un radian es la medida del ángulo central de una circunferencia cuya longitud de arco coincide con la longitud de su radio. Un radian es igual a 57 grados, 17 minutos, 44.8 segundos. Es decir, 360 grados es igual a 2 pi por rad. Aquí un ejemplo, una imagen. Tipos de ángulos y sus características. Ángulo nulo es aquel formado por dos líneas que coinciden en su vértice y en sus extremos, por lo tanto su abertura es de 0 grados. Aquí un ejemplo. Ángulo agudo es aquel con una abertura de vértice mayor de 0 grados y menor de 90 grados. Aquí un ejemplo. Ángulo recto se encuentra conformado por dos semirectas cuya abertura de vértice es de 90 grados. Aquí un ejemplo. Ángulo obtuso o convexo es aquel cuya abertura de vértice es mayor de 90 grados y menor de 180. Aquí un ejemplo. Ángulo llano es aquel constituido por dos semirectas con un vértice de 180 grados de abertura. Aquí un ejemplo. Ángulo oblicuo, también denominado reflejo o cóncavo, es aquel que posee un vértice de abertura superior de 180 grados y menor de 360 grados. Aquí un ejemplo. Ángulo perigonal, también llamado ángulo completo, es aquel que tiene una abertura de 360 grados. Ángulo suplementario, es el ángulo que le falta uno existente para sumar 180 grados. Aquí un ejemplo. Y el ángulo complementario es aquel que le falta para sumar 90 grados. Los ángulos adyacentes son dos ángulos, serán adyacentes si están consecutivos con respecto a una recta, y serán opuestos por el vértice si el lado son prolongaciones de los lados del otro ángulo. Propiedades de los ángulos. Dos ángulos son contiguos y tienen comunes un vértice y un lado que los separa. Por ejemplo, el ángulo AOB está dividido en dos ángulos contiguos, el ángulo AOC y el ángulo COB. Esos ángulos tienen en común el vértice y el lado OC. Aquí hay un ejemplo. Dos ángulos son adyacentes y además de contiguos, sus lados no comunes están alineados o forman un ángulo llano, como el de aquí al lado. Se llaman ángulos opuestos por el vértice a los no adyacentes formados por dos rectas que se cortan. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales, es decir, el ángulo AOD y el ángulo BOC son opuestos por el vértice. Entonces, el ángulo AOD es igual al ángulo BOC. Aquí hay un ejemplo de este. Dos ángulos son complementarios y suman 90 grados, como el ejemplo. Dos ángulos son suplementarios y suman 80 grados. Y dos ángulos adyacentes son suplementarios, como el de aquí al lado. Ángulos que se forman por una línea poligonal entre dos rectas paralelas, como el ejemplo. Y ángulos entre dos rectas paralelas, como el de aquí al lado. ¿Cómo se aplican los ángulos? El estudio de los ángulos le permite a los hombres abrirse paso en el mundo, edificando ciudades, construyendo herramientas y confeccionando su propia vestimenta. Todo esto a partir de la comprensión de la importancia de aquel pequeño punto que se intersecan dos rectas. Es decir,
El 100% de las cosas que rodean a la humanidad están hechas a partir de conocimientos geométricos y de trigonometría, a pesar del uso de tecnología. Pero algunos de los usos que pueden tener son la topografía, que se puede determinar la altura de un edificio teniendo la base y el ángulo, como el dibujo que está abajo. La óptica, que es usada en las dispersiones en prisma o cuando el rayo de luz atraviesa una placa de cierto material, como el ejemplo de aquí al lado. Aviación. Si dos aviones parten de una base aérea a la misma velocidad, formando un ángulo, y el siguiente en trayectorias rectas, se puede determinar la distancia en que se encuentran entre los mismos. He aquí algunos ángulos de acuerdo a los aviones. Navegación. El capitán de un barco puede determinar el rumbo equivocado del barco siempre en línea recta, ordenando modificar el rumbo en grado para dirigirse directamente al punto de destino correcto. Aquí abajo los ángulos que se pueden formar. Balística. Se parte del análisis del ángulo inicial, que es el momento en el que el proyectil abandona el elemento, que lo impulsa describiendo una trayectoria parabólica hasta alcanzar un ángulo de incidencia, como el de la imagen de abajo. Física. La utilización del ángulo de razonamiento, el cual se obtiene con la inclinación de un objeto sobre una superficie inclinada, desde el momento en el que se inicia el movimiento, siendo relativo al coeficiente de razonamiento, como la imagen de abajo. Conclusión. En conclusión aprendí a diferenciar los tipos de ángulos por medio de los dibujos y sus características. Es decir, hay nulo, recto, agudo, convexo, llano, oblicuo, perigonal, suplementario, complementario y adyacentes. Finalmente, un ángulo se define como un método para calcular área de figuras normales o de polígonos. Es una magnitud física dimensional que se define como la relación entre la longitud del arco de una circunferencia y su distancia al centro o vértice de las semirectas que lo sostienen. Nos pueden servir a la hora de realizar y medir las figuras geométricas. Incluso puede servir para calcular áreas o perímetros de un edificio, entre otras formas de aplicación muy importantes. Aquí las fuentes bibliográficas utilizadas.